en esta tertulia de miércoles 12 de marzo de 2025. Estamos con Martín Moraes, Marcos Casas, Karina Novarese y Ana Laura Pérez. ¿Cambiamos de tema? Estamos a 2 meses de las elecciones departamentales y municipales. El 11 de mayo, cada ciudadano está convocado a las urnas para elegir en su departamento al intendente y los miembros de la junta departamental correspondientes, pero además a las autoridades del municipio en el que la persona reside o donde tiene inscripta su credencial. Justamente, Martín proponía que hoy pusiéramos el foco en los municipios. Recordemos que en Uruguay la institucionalización de los municipios es relativamente reciente. Figura en la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, que se implementó a finales de 2009 y principios de 2010. Hasta ese momento el país no tenía un nivel local de gobierno. En el inicio se crearon 89 municipios y luego, en 2015, se agregaron 23 más. Hoy, según la información actualizada en la Corte Electoral, para los próximos comicios serán 136 municipios. Con la creación de los municipios surgió también el rol del alcalde, quien preside ese órgano. Ya que estamos a 15 años entonces de la creación de los municipios que cambiaron la gestión política a nivel local, ¿qué evaluación hacen ustedes sobre el avance de la descentralización? ¿Cómo evoluciona este tercer nivel de gobierno en el país? ¿Qué beneficios ha traído? ¿Qué queda por hacer en esta materia? A ver, Martín. A ver, yo lo proponía de cierta forma porque a veces se acercan demasiado los tiempos electorales y empezamos a caer en esto de lo que marcan los políticos en agenda diciéndole una cosa a su contrincante y en función de eso terminamos bailando y no pensamos un poquito más en lo estructural que hace la calidad democrática de nuestro país. Y yo creo que esto es un tema esencial para eso, ¿no? Creo que desde la creación de los municipios en esa agenda descentralizadora que propuso Tabaré Vázquez y que encontró en Sergio Botana un socio fundamental para articularla en sus dos fuerzas políticas, porque recordemos que en aquel entonces no había un consenso cuanto a la creación de los municipios ni en el Frente Amplio ni en el Partido Nacional. Y ambos dos llevaron esa definición a los órganos de dirección política máximos de sus partidos, al directorio y a la Secretaría Política del Frente, y lograron las adhesiones y bueno, se terminó. En general los intendentes se opusieron en principio a los municipios. Ese es uno de los problemas. Porque tenían una disputa. Porque se generan cierta disputa política. El miedo de que les roben un poco de contrincantes. Pero yo creo que es un dato, a ver, yo creo que hay cosas que no son menores a destacar. Primero porque por mi propia condición creo que el Uruguay durante más de 200 años tomó definiciones políticas que terminaron concentrando el poder social, económico y político del país en una franja en un punto del país que básicamente es Montevideo, y ese centralismo dejó de lado muchísimas otras realidades. Se puso federalista la cosa. Va por ahí. Vos. Y bueno, creo que una forma de subsanar esa deuda histórica que tiene el país es empezar a darnos con más frecuencia la discusión de, bueno, ¿cuál es la autonomía que tienen que tener los municipios? ¿Cómo afectan los municipios a la calidad de vida de la gente? Otro dato que me parece no menor y es interesante de ver es que los lugares del país en donde crece o se mantiene la población son los 3 departamentos en donde el territorio está 100% municipalizado, Montevideo, Canelones y Maldonado. Sí. Sin embargo, en el resto del país, en donde no está todo el territorio municipalizado, la población decrece. Y eso responde a que el uruguayo, hace muchísimos años, sufre una migración interna en búsqueda de oportunidades, porque necesita el Estado, porque el Estado cuanto más lejos de Montevideo está más ausente. Yo creo que tenemos una oportunidad para darle un salto de calidad a algo que ya está establecido y que es importante. No es lo mismo un pueblo sin municipio en donde para contactarse con una autoridad tiene que moverse 70, 100 kilómetros, que tener a la autoridad a 2 porteras de tu casa. Y eso en el interior se vive, y se vive de una forma
muy interesante de ver, como los alcaldes tienen un rol protagónico en las comunidades, que quizás no lo vemos tanto en Montevideo, porque acá los municipios son el A, el B, el CH, el C, y son letras. Y acá se ve un montón. En una especie, sí, estoy de acuerdo, pero hay como un sentido de pertenencia muchísimo menos importante que en el interior a los municipios. Y hay que rediscutir esto de el rol de los municipios, su autonomía, el rol del alcalde y las asimetrías y los problemas de forma que tiene el tercer nivel de gobierno. Vos planteaste muchas preguntas para las que no tenemos respuestas, y esa es mi no crítica, pero por lo menos mi planteo con respecto, o por lo menos yo no las tengo y no las he encontrado fácilmente. No sabemos exactamente cuál ha sido la eficiencia, cuál ha sido el gasto para poder compararlo. Eso es lo básico que deberíamos saber 15 años después. Lo que sí sabemos, pero más como ciudadanos, es lo que nos ha servido. A mí particularmente en Montevideo me parece que muchos municipios han servido para acercar ciertos trámites que uno no sabía ni cómo hacer o que nunca hacía. Hablo, por ejemplo, algo tan que no es una pavada, pero la poda. En vez de dejarla tirada, llamar al municipio para decirle que la venga a buscar durante determinado día y que eso sea más ordenado. ¿Pero y que eso no lo haces termine... con el municipio? Eso yo lo hago con el municipio. ¿Sí? Sí. Está yo lo hago con la intendencia. No, está el número de la intendencia. Está el número de la intendencia, pero en realidad termina en el municipio. O sea, y otras cosas como el carrito ese que te va a buscar la basura que quedó afuera del contenedor, es manejado por el municipio en muchos casos. Ahí tenés un ejemplo de que la gente no tiene muy claro qué hace el municipio y qué hace la alcaldía y qué hace la intendencia. Particularmente en Montevideo, no están delimitadas claramente. La basura adentro del contenedor es competencia de la intendencia, la basura que está en los alrededores es competencia del municipio. Que no es la gente la que no tiene clara lo que hacen los no es comunicado claramente. Los estudios que muestran encuestas entre alcaldes, los alcaldes, todos dan respuestas disímiles sobre cuáles son sus obligaciones y tareas. Ese es el problema del sistema, y es que si el propio tipo que lo tiene que hacer no sabe qué es lo que tiene. Si tú lees cuáles son las digamos, atribuciones de un alcalde, son lo que digamos, Popper llamaría son infalsables, ¿no? O sea, como el horóscopo. Es una cosa que propenderemos al bien, ¿no? O sea, no dice nada. Entonces, podés hacer todo podés o nada. meter ahí adentro todo o podés no meter ahí adentro nada. Pero porque tenés que definirlo el Consejo Vecinal eso. Sí, pero nadie lo definió. Municipal. Por eso. Pero nadie lo definió. No está definido. Y hay una regla de oro de la gerencia y el management, que es lo que no se mide, no se gestiona. Entonces, si yo no sé qué es lo que tengo que hacer y no lo puedo medir, no lo puedo gestionar. Es muy individual yo no voy a hablar, que hacemos de por cada eso, uno. yo no voy a hablar de los alcaldes del interior, porque sé, por relatos sobre todo, porque de nuevo no hay informes, ¿tá? Hay muy poca cosa. El estudio que veíamos es de las pocas cosas que hay y es del 2019, o sea... Después hay mucha cosa como de opinión y de cuentos, pero hay toda una idea que tiene cierto sentido de que en el interior es diferente, entre otras cosas porque un alcalde gestiona en el interior muchas veces municipios de 2.000 habitantes, 2.800. En Montevideo el municipio que tiene menos habitantes tiene casi 150.000, ¿no? Entonces tiene que haber un abismo entre las tareas, las atribuciones, los objetivos, la capacidad, etcétera. Yo creo que ahí, en Montevideo puntualmente, yo realmente no percibo cuáles son las atribuciones, no las percibe. Creo que hay una distancia enorme en cómo gestiona el municipio, el alcalde del CH y el alcalde del E. Por ejemplo, en ese caso yo los podemos establecer porque son del mismo partido, o sea, y yo vivo en el E, ¿tá? Y hay hasta en los modos, en las maneras de gestión, o sea, en todo una diferencia enorme entre cómo está gestionando la alcaldesa del CH y la alcaldesa del E ese municipio. Yo creo que la mayoría de la gente que habita el municipio por ejemplo, no sabe quién es, no está claro qué es lo que hace, pero no por ella, puntualmente digo, uso ese ejemplo porque yo vivo en el claro. y puedo medir eso, pero digamos, hay todo eso. Entonces, ¿es culpa de ellos? No. Porque en realidad no está claro cuáles son sus actividades, no está claro cuál es el presupuesto.
si se ocupan de la plaza o no se ocupan de la plaza, si se ocupan de la basura, hasta dónde, qué basura, en qué lugar la basura, qué plaza, algunas plazas sí, otras plazas no. Entonces, todo eso me parece que si lo vamos a profundizar, hay que tomárselo un poquito más en serio, porque realmente yo ahí no... Y hay hay muchas oportunidades aprovechadas. Cuando empezás a mirar, yo a veces por una newsletter que escribo, que tengo que buscar como actividades, me meto en los municipios y encontrás cosas impresionantes, tipo hidrogimnasia para gente 50 plus, 60 plus, ponele, y gratis. Y hay un sorteo. O sea, pero todo bien, es de la intendencia, lo maneja un municipio. Te digo ese ejemplo como una cantidad de cosas de niños, cosas. Me parece que no estamos acostumbrados de ninguna parte a utilizar bien todos esos recursos, desde de los que los ofrecen y de los que nosotros como ciudadanos investigamos. Yo comparto que la mayoría de la gente que habita en el municipio de no conoce al alcalde del municipio de y seguramente la gente que vive en Cardona sí sabe quién es el alcalde de Cardona. Es más fácil también, ¿no? O sea. Y hay una pequeña diferencia, que es que Cardona tiene 5.000 habitantes y el municipio de tiene 150.000, ¿no? Entonces, ahí hay otra pata que se abre, que es que tal vez Montevideo necesita más municipios, ¿no? Primero veamos cómo funciona esto. No, yo estoy de acuerdo. Porque quiero primero arrancar con que esto es un proceso que está en comienzo, en desarrollo. Uno dice 15 años, que en realidad son 30, porque arranca en los 90 con una propuesta. Pero era un secretario puesto por el intendente y no la posibilidad de que la gente elija a su representante. Está claro, está claro. Juntas locales. El marco teórico arranca en los 90 y como se bloquea por los colorados, se termina llegando a un acuerdo en el 93, pero eso fue como el comienzo en Montevideo nomás. Y luego en 2009, 2010 se aprueba a nivel nacional. En España, esto comienza a mitades del siglo XIX, ¿no? O sea, hace 200 años casi. En Francia también. Y hay también una diferencia sustantiva. Me voy a referir al caso de Montevideo por lo menos, pero está habilitado por ley que no solamente el alcalde, sino los consejeros municipales cobren, pero son voluntarios. En el resto del mundo, o por lo menos en París y en gran parte de España, que son los casos que estudié, no solamente el alcalde cobra, sino todos los consejeros municipales. Al igual que en otros lugares, no sé, los diputados de Buenos Aires que vendrían a ser nuestros ediles cobran también, y acá son voluntarios. Entonces, ¿qué nivel de dedicación le puede dedicar a alguien algo que es voluntario? Y eso también te segmenta mucho a que sean principalmente jubilados, ¿no? Pero a mí lo que me interesa remarcar es que esto es un proceso muy joven, 15 años, o sea, llegamos muy tarde. También tal vez porque, bueno, Uruguay es un invento colorado, ¿no? Y el Partido Colorado tiene una raíz unitaria que responde a sus principios y está bien, es legítimo. Y recién en los 90 empezamos a discutir, bueno, cómo descentralizar un poco más esto. Y yo creo que hay un diferencial muy grande con los municipios montevideanos que tienen entre 150 y 180.000 habitantes. El A tiene Paso de la Arena, La Teja y el Cerro juntos. O sea, hay una diferencia de identidad muy grande ahí. Entonces creo que precisamos fragmentar un poco más eso para trabajar en identidades más concretas. Perdón, hay como varias cositas ahí que fui anotando de lo que fueron de las intervenciones. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Yo creo que ahí hay un gran problema de disfuncionalidad en el tercer nivel de gobierno, y es que es un ejecutivo sin contralor de un legislativo, para empezar. Engancho con lo que decía Marcos ahora al final. Hay una gran disparidad entre la figura del alcalde, que en realidad es un concejal más, pero rentado, mientras los otros 4 son honorarios. Estoy de acuerdo con que hay que crear más municipios en Montevideo. Ponía en el caso de Leo, y por ejemplo, son 2 realidades completamente distintas. Por darles el dibujo de siempre, Avenida Italia para abajo y Avenida Italia para arriba. Hay una cuestión de no definición de tareas, porque al día de hoy los municipios son un organismo desconcentrado.
Es decir, cumplen tareas de la intendencia les asigna presupuesto y solamente lo gestionan, no pueden contratar gente, la licencia del alcalde la firma el intendente, y eso en muchos lados no tiene demasiado sentido. Hay municipios que están profundamente atados a la lógica de una intendencia que no corresponde a sus realidades. Por ejemplo, Vichadero responde a la intendencia de Rivera, pero en la vía de los hechos depende más de la de Cerro Largo. No sé, la de Paso de los Toros, depende de la de Tacuarembó, y en realidad está mucho más cercana a la forma de vida de Durazno. Yo lo que digo es que tenés razón en todo lo que decís, pero todas estas estructuras cuestan. Sí. Entonces, cuando la frazada es corta, y veníamos hablando que es tan corta que no podemos atender a, no sé, 2.000 niños afectados, no estoy inventando el número, ¿no? 2.000 niños afectados por narcotráfico, 5.000, 10.000, son otros presupuestos, estos son municipales, pero estamos hablando de que primero, para mí, hay que ordenar la cancha, a ver qué se necesita, en Montevideo particularmente, donde tenemos una intendencia deficitaria. A mí me cuesta O sea, mucho muy además complicado. pensar... Porque perdón, la es plata esto. sale de ahí, ¿no? A mí yo entiendo que el proceso es nuevo, pero a mí me cuesta mucho pensar en cualquier otro universo del mundo, ¿no? Que yo estoy, pongámosle una empresa privada, estoy pagando sueldos durante 15 años por objetivos que no están claros, me están pidiendo más plata como para pagar más sueldos, y mientras estamos aprendiendo. La verdad, no. O sea, como forma O sea, de democrática verdad, estoy de parece, acuerdo claro, como la contigo. plata es del pero- Estado, Yo no, creo pero que no. hay dos de aristas. verdad, definamos objetivos claros, hagamos una lista. A mí me parece que es importante que haya alcalde, pero hagámosle 4 o 5 tareas claras en co-creación, tal vez distintas para el interior, todo lo que vos quieras, pero Y no claras, repetitivas por lo de la medibles, intendencia. porque si no, yo no sé cómo vamos a ver si lo hacen bien o lo hacen mal. Estoy de Creo que haya acuerdo consejos con las dos. municipales, no alcaldes, que no es lo mismo. Estoy de acuerdo con las dos. Lo que creo es que sí, es una discusión que fomenta la calidad democrática de nuestro país, pero también es una discusión de sensibilidad social. Yo les pido que hagan el ejercicio. Imagínense que los municipios tengan personería jurídica y puedan ser articuladores entre la academia y quienes viven ahí. Pues nosotros estamos todos de acuerdo con que se generan más oportunidades cuando hay un incentivo terciario para que los guachos terminen el liceo. Ahora imagínense si en Tranqueras el guacho que no tiene ningún tipo de incentivo para terminar el liceo, cuando lo termina, puede articular con la alcaldía una beca para irse a estudiar sobre la producción de sandías a otro lado, lo que le puede cambiar la vida a ese gurí. No tiene margen de explicación. O por poner otro ejemplo, que la alcaldía de Nueva Helvecia pueda coordinar becas con Alemania. O podemos poner miles de ejemplos, que la alcaldía del municipio pueda hacer articulación entre el barrio sur y las raíces de su cultura. Yo creo que hay un componente de justicia social y de generación de oportunidades que pueden tener los municipios, que pueden tener los alcaldes, y el rol del alcalde deja de ser simplemente de un ejecutor y dependiente de la política departamental y pasa a ser un alcalde articulador que se hace eco y tiene una agenda propia en base a las necesidades de la gente que tiene alrededor, que no tiene, es un salto de calidad que puede pegar el país en materia de oportunidades, que no nos da el tiempo para ponernos a Sí, acaba de quedar dimensionarlas. apenas esbozado el tema, porque da para muchísimo más, ¿no? Hay varios oyentes que desde hoy temprano vienen aportando en ese sentido. Mencionamos que al principio, los orígenes, los intendentes no estaban muy proclives a las alcaldías, a los municipios, porque veían esa disputa ahí de poder, disputa territorial con los alcaldes. Esos mismos También, que son los que les dan la plata ahora. bueno, o sea, también, ¿no? primero, estaba repasando el trabajo de la máquina de aprender que hizo Antonio Cardarello y Ernesto Nieto, ¿no? Los desafíos de la democracia subnacional en Uruguay. Y dentro de las cosas que se menciona es eso, el poder que todavía y el peso que todavía sigue teniendo el intendente. El intendente pasa por la voluntad del intendente si se crea o no un municipio, ¿no? Sí. Tiene que Sí. tener el visto bueno del intendente, además de la junta y demás. Pero ese es un tema que sigue teniendo mucho poder el intendente, además del presupuesto, y además, un aspecto que no mencionamos, no todo el territorio, ni mucho menos, está municipalizado. Hay Lo decía un montón Martín. de ciudadanos que no tienen ese nivel de Que gobierno. no tienen al Estado al lado de la casa. Eso, no lo tienen cerca. Y por otro lado, también hay quien plantea, como en este caso,
Por ejemplo, este oyente dice, una buena herramienta que se ha desvirtuado, muy dependiente de la voluntad del intendente. Por otra parte, en el interior profundo, donde la disputa electoral se dirime por poco margen, los partidos tapizan los territorios de candidatos y el solo hecho de serlo garantiza al menos el trabajo de inspector, aunque sea, bueno, lo plantea así. También es cierto que los intendentes, o hay intendentes que han visto en esto una posibilidad política de tener, ¿no? En distintos lugares, en distintas localidades. Mientras dependa del intendente, yo te eso se va a asigno seguir. las tareas, yo te doy el presupuesto. Entonces, yo creo que eso tiene que ser muchísimo más autónomo y se tienen que generar liderazgos en territorio que compitan por los municipios, y eso te abre la puerta a un montón de cosas que le hacen bien a la democracia de este país, y que se arrancan a terminar los procesos departamentales largoplacistas que incluso necesitan algún tipo de cimbronazo para mejorar su calidad. Y lo digo por la Intendencia de Montevideo, lo digo por la Intendencia de Rivera, lo digo por la Intendencia de Artigas, por poner una de cada pelo. Hay una necesidad de generar más actores políticos a nivel departamental. Eso se dirime a lo municipal, que le puede hacer muy bien a la agenda de gestión. Y no es poca cosa. Sí, no, una aclaración importante. Un alcalde no es un puntero, un alcalde es votado por la gente, un puntero es el interlocutor no regulado, no es un agente estatal. Pero hay intendencias del país que ha creado mucho más municipios que cualquier otra. Sí, porque la estrategia no completamente discrecional. La estrategia ha sido ver políticamente, verlo como una posibilidad. Como una herramienta electoral. Eso es evidentemente. Y ese es el riesgo de la autonomía departamental. Yo entiendo la metáfora, pero digo, no comparemos a un alcalde con un puntero, porque un puntero general está metido en cosas turbias, no es elegido por la gente, llega por presión, llega por violencia. Es diferente. Tal vez sea una cuestión de diferencia de presentación del término. Un puntero es un jefe político en un territorio pequeño, eso es un puntero. Y cuando vos en un departamento específico creás un municipio por criterios discrecionales en lugar A y no en el lugar B, eso no es casualidad. Por eso digo, si hay objetivos claros y territorios claros, se reduce enormemente el territorio de la discrecionalidad. Si yo en un departamento determinado puedo yo como intendente decidir dónde voy a poner un municipio y dónde no voy a poner un municipio, y eso casualidad no es. O sea, sí, eso, por obra y gracia del Espíritu Santo no se dan las cosas. Echa la ley, echa la trampa. Claro. Yo lo otro que quería decir, más enfocado en Montevideo, porque honestamente es la realidad municipal que más conozco, es que los municipios son en realidad la herramienta de participación de democracia directa que tenemos en una democracia representativa, ¿no? Más allá de cuánto cuesta, que yo tampoco creo que cueste tanto, porque de verdad que muy poco. Hay tanto trabajo voluntario. Yo debe estar por algún lado, pero el que cobra es el intendente y algo. Es que a mí me parece bien gastar si la estructura que vos describís está perfecta a nivel los democrático. consejeros municipales no cobran. Los consejeros vecinales tenemos que saber qué hacen y cómo lo hacen. Por darte un ejemplo, y cuánto va a costar. El municipio CH de forma anual se lleva 200 millones de pesos. Eso no es nada. No es ni un 10% de lo que se recauda en el municipio CH solamente por concepto de contribución inmobiliaria. Claro. Por ejemplo, hay una asimetría de recursos entre que los municipios le aportan muchísimo a la intendencia, pero los municipios no ven esa devolución por parte de la intendencia. Y vos hablabas de que... Ojo, porque eso también es medio peligroso. De que Montevideo... Si vos le vas a dar plata en función de cuánto pagan de contribución inmobiliaria, entonces hay barrios que van a tener 10 veces más presupuesto que otros, y no porque lo necesitan, sino porque tienen gente que tiene más plata. Sacale el concepto de contribución inmobiliaria, ponele otro. Y la asimetría va a ser igual. Pero digo, todo eso es... Para que lo interrumpimos. Sí, perdón. Interrumpimos. Eso es un buen punto, pero sí llegado más a nivel departamental, Montevideo y Canelones sí se podrían pagar las cuentas a sí mismos, después tener departamentos como Río Negro, que si no obtienen de rentas generales no pueden pagar ni los sueldos a los funcionarios, ¿no? Entonces también, yo entiendo lo del déficit de la Intendencia de Montevideo, también hay que ver el recorte general y también por qué hay déficit extra recorte general. Igual quería ir al punto que los municipios no solamente es un alcalde, sino que son comisiones de directiva municipal, comisiones vecinales,
consejeros vecinales y luego hay subcomisiones. Por ejemplo, la subcomisión de cultura organiza cómo va a ser el carnaval en el barrio. La comisión de género organiza operativas de control en el barrio y son voluntarias y son de participación ciudadana. O sea, lo que cuesta eso son 2 mangos porque no es gente cobrando, es gente militando en el Estado. De hecho, yo creo que deberían cobrar incluso, o deberían tener más recursos. Es verdad que yo no sé cuánto sale, pero sé que hay otras cosas que salen mucho más en este país. Hay exoneraciones fiscales muchísimo más grandes a empresas que facturan millones, y esto que es gente uruguaya que se pone a militar voluntariamente, no está cobrando nada, y estamos poniendo lupa por 2 mangos, creo yo. La comparación es imposible mientras que no tengamos datos certeros. O sea, no puedo comparar. Es googlearlo. Sí, mira que lo googleé y no lo encontré así, entero. Pero bueno, puede ser yo que no estoy googleando bien o no estoy diciendo bien el chat GPT. Una llamada, capaz, no sé. No, pero si no lo tendríamos en la prensa, lo tendríamos. O sea, no es ¿Producción tan fácil puede el conseguirlo? Primero tenemos que tener un mapa claro de lo que se está haciendo. Yo no estoy en contra de la herramienta, me parece que es súper interesante, creo que la describiste muy bien vos, creo que tiene grandes potencialidades, pero no me parece ni justo ni productivo comparar otra forma de gastar la plata, porque de hecho nos falta plata para todo, para casi todo en este país, bueno. Así que esa es la realidad. Y lo hablamos bastante en la primera media hora. Sí. Marcos Casas, Ana Laura Pérez, Karina Novarese, Martín Moraes, gracias a los 4. Muchas gracias a ti. Y nos Gracias. reencontramos en los próximos días. No hubo Nos telegrama, pero Nuevamente no hubo telegrama. aviso que que empieza Bien. la sobremesa la semana que viene. Ah, Tertulianos bien. del Ese viernes. telegrama lo bancamos. Tertulianos de este viernes y el viernes que viene, por favor, espero sus Está. aportes. Me Perfecto. quedó Ya un dato de la primera tertulia bien cortito, que es que el Ministerio del Interior mide que el enfrentamiento entre bandas genera solamente el 2% de los homicidios en el país. No tiene nada que ver con lo que hablamos en el primero. Si los datos Hay que son hacerle una ciertos. tertulia de narcotráfico. Sí, Yo no, por simplemente favor. quiero decirles que me encanta que reivindiquen el espacio telegrama, aunque Sí, no porque nos van a esté sacar. digitalizado. Lo sacamos. Lo sacamos. No existe más, no sabía, perdón. No, Las autoridades están en un Lo saca Romina, es como Romina. los No da el municipios, tiempo, ¿viste? no da No el está tiempo. claro Sí, y cuando esto hay, cuando depende no. de la voluntad, no, de la Pasan 10 voluntad, no, de segundos. cómo se porten en realidad. Es un tema de descentralización y acá dijiste no doy la guita.